Buenos días, jóvenes. El tema que vamos a estudiar hoy día son las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas? Son la unión de bioelementos unidos por enlace carbono-carbono, como los glúcidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Algunas de estas biomoléculas son altamente energéticas, por ejemplo, los lípidos y los glúcidos. Las biomoléculas orgánicas están compuestas por los bioelementos como carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Como te iba diciendo, los tipos de biomoléculas orgánicas que vamos a estudiar hoy día son los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los glúcidos, también conocidos como carbohidratos o hidratos de carbono o sacáridos. Su función principal es el aporte energético para poder hacer las actividades que hacemos diariamente, como el caminar, correr, despertar, gritar, hablar y muchas funciones biológicas más. Los glúcidos son elementos principales en la alimentación, que se encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. Son una de las sustancias principales que necesita nuestro organismo junto a las grasas y proteínas. Vamos a comenzar con la clasificación de los glúcidos. Los monosacáridos son llamados azúcares simples y son las unidades de los glúcidos. Su esqueleto puede poseer de 3 a 7 carbonos. Son hidrosolubles, dulces, no hidrolizables, cristalizables y de color blanco. Sus nombres terminan en osa. Los monosacáridos más comunes son las triosas, que poseen 3 carbonos en su estructura química, las tetrosas, que poseen 4 carbonos, las pentosas, que poseen 5 carbonos, las hexosas, que poseen 6 carbonos. Ejemplo de triosas, el gliceraldehído. Ejemplo de una tetrosa, la eritrulosa. Pentosas, ejemplos de pentosas, la ribulosa, ribosa y desoxirribosa. La ribosa, que forma parte del ARN, ácido ribonucleico, y también forma parte del ATP, adenosín-trifosfato. La desoxirribosa, que forma parte del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Las hexosas, aquellas moléculas que poseen 6 carbonos, por ejemplo la glucosa, dextrosa, fructosa y galactosa. La glucosa la podemos encontrar en las frutas. Acá vemos en la miel también encontramos fructosa. Aquí podemos ver, como les dije hace un momento, las triosas tienen 3 carbonos en su composición química. Las tetrosas 4, ahí vemos 4 carbonos. Las pentosas 5 carbonos. Las hexosas 6 carbonos. Y las heptosas 7. Según el número de carbono, aquí vemos ejemplos de las pentosas. Ejemplo de pentosas. Aquellas que tienen en su estructura química 5 carbonos, como podemos ver acá. 2, 3, 4, 5. Una ribosa, por ejemplo. Acá tenemos a la desoxirribosa. Tiene 5 carbonos. Esta es la fórmula química. 5 carbonos, 10 hidrógenos y 5 oxígenos. Ustedes dirán, pero estos dos ejemplos tienen 5 carbonos en su estructura química. La diferencia, aquí en el carbono 2, en la posición del carbono 2, vemos un OH. Y aquí, en la posición 2, vemos el hidrógeno, el OH. Esa es la diferencia que hace entre la ribosa y la desoxirribosa. Ahí vemos ejemplos de hexosas, aquellas que tienen en su composición 6 carbonos.
Que vemos la fórmula química: 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Ejemplo, la glucosa es elaborada por las plantas y es la más abundante. Se le denomina también dextrosa. Tenemos a la galactosa, que forma parte del azúcar de leche. La manosa, que se halla en las gomas vegetales. Le he puesto el gráfico. Aquí se ha colocado el gráfico de la glucosa y la galactosa. Aquí volvemos a ver a la glucosa, un monosacárido más abundante y circula en la sangre. Todos tenemos glucosa en la sangre en cantidades que están en equilibrio. Vemos acá la galactosa, que es un monosacárido. Es la molécula que conforma el 50% del azúcar de leche. Aquí vemos la fructosa, otro monosacárido, pero este pertenece a la pentosa por si acaso. Es un monosacárido también conocido como el azúcar de la fruta. Vamos a ver aquí los disacáridos. Ojalá no se escuche. Disacáridos. Vamos a ver los disacáridos. Contienen 2 monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos con pérdida de una molécula de agua. Son dulces, hidrolizables y cristalizantes. Los disacáridos se utilizan frecuentemente para almacenamiento de energía a corto plazo. Los más comunes son maltosa, la trealosa, la lactosa, la sacarosa y la celobiosa. A la maltosa se le conoce como azúcar de malta, a la trealosa como la hemolinfa de insectos, la lactosa, azúcar de leche, la sacarosa, azúcar de caña, y la celobiosa como azúcar vegetal. Aquí puedo ver la conformación. Una maltosa está conformada por 2 moléculas de glucosa. Su enlace es alfa 1,4. La sacarosa conformada por 2 moléculas, una de glucosa y una de fructosa. Tiene 2 monosacáridos acá. Y la lactosa conformada por una molécula de glucosa más una molécula de galactosa. Seguimos hablando de los disacáridos. Son azúcares compuestos por 2 residuos de monosacáridos, como te iba diciendo, unidos por un enlace llamado enlace glucosídico, con una pérdida de una molécula de agua al realizarse dicha unión. Esto ocurre por hidrólisis. Producen 2 moléculas del mismo o diferente monosacárido. Aquí vemos lo que hace rato te dije, la sacarosa es la unión de la glucosa más una fructosa. La maltosa, unión de la glucosa más otra molécula de glucosa, unidos por enlace glucosídico. Recuerda el tipo de enlace que tienen los disacáridos. Vemos acá la lactosa, que es la unión de una molécula de galactosa más una molécula de glucosa. Aquí vemos a los polisacáridos. Tercera clasificación. Estos son los azúcares que carecen de sabor dulce. Son macromoléculas formadas por la unión de muchos monosacáridos mediante enlaces glucosídicos. Se clasifican según su función y también según su composición de monosacáridos. Según su función pueden ser estructurales o de reserva. Según su composición de monosacáridos pueden ser homopolisacáridos si tienen en su conformación solo monosacáridos iguales, pero son heteropolisacáridos si tienen monosacáridos distintos. Aquí vemos ejemplo, la amilosa y la amilopectina, la unión de muchos monosacáridos. Mira aquí, vamos a dar ejemplos de estos polisacáridos: el almidón, el glucógeno, la celulosa, hemicelulosa, quitina, pectina, agar, ácido hialurónico, condroitina y heparina. El almidón es la reserva vegetal de raíces y semillas, por ejemplo la papa, ¿verdad? Y se acumulan como gránulos dentro de la célula vegetal y en el interior de los cloroplastos. El glucógeno es una reserva animal que se encuentra en el hígado, en los músculos. La celulosa es estructural porque se halla en la pared celular de las plantas, en las hojas, en las algas.
La hemicelulosa está presente en la pared celular de los vegetales también y de las algas. La quitina se encuentra en el exoesqueleto de los insectos y crustáceos y también en la pared celular de los hongos. La pectina se halla en la manzana, la pera, la ciruela, en las cáscaras, ¿verdad? Y acá vemos el agar en las algas marinas que se encuentra y se usa para microbiología. El ácido hialurónico que está presente en el tejido conectivo unido al colágeno, también en el líquido sinovial y en el humor vítreo del ojo. La condroitina, que es parte constituyente del tejido cartilaginoso, el tejido conectivo general y de los huesos. La heparina, que está presente en la sustancia intracelular, que impide el paso de protrombina a trombina y con ello evita que se coagule la sangre. O sea, es un anticoagulante. Vamos a hablar ahora, ya hemos hablado de todos los carbohidratos, los azúcares, ahora vamos a hablar de los lípidos. Recuerda, cuando hablamos de biomoléculas orgánicas dije que iba a hablar de 4 grupos. Los carbohidratos, o llamados azúcares, y ahora vamos a ver los lípidos, aquellas biomoléculas orgánicas de gran aporte energético. Son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, son insolubles en agua, pero solubles en alcohol, bencina y benceno. Son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, que se dividen en saturadas e insaturadas. Su estructura química varía y sus propiedades y funciones también, dependiendo de los ácidos que contengan estos lípidos. Las fuentes de lípidos pueden ser de fuente animal o vegetal. Aquí vemos, por ejemplo, los ejemplos de lípidos de origen animal, o en las carnes, por ejemplo, ¿verdad? En el sebo. Y aquellos lípidos de origen vegetal, por ejemplo, el aceite de oliva, mira, la palta, el maní, el cacao. Fuentes biológicas de los lípidos. Vamos a ver las funciones principales de los lípidos. En funciones vamos a ver la función protectora. ¿Cómo cumple la función protectora los lípidos? Regulando la temperatura del cuerpo. También tiene función energética, actuando como almacenador energético. ¿Dónde? Con los triglicéridos. Función estructural porque forma parte de las membranas celulares, en las bicapas lipídicas y de la vaina que envuelve a los nervios. Función reguladora de los lípidos. Son impredecibles para la absorción de vitaminas liposolubles. Función de transporte. Se transportan en el plasma enlazados con las lipoproteínas. Estas son las funciones que desempeñan los lípidos. Vamos a clasificar a los lípidos en base a su estructura. Mira, los lípidos en base a su estructura pueden ser simples o complejos. Simples, grasas y ceras. Complejos, los fosfolípidos, glucolípidos, glucosfingolípidos y otros. Bueno, vamos a ver los lípidos simples o llamados lípidos saponificables. Su estructura molecular solo incluye ácidos grasos y un alcohol. Aquí como ejemplo vemos las grasas y las ceras. Las grasas son ácidos grasos más glicerol, como te iba diciendo. Y acá las ceras son ácidos grasos más alcohol, monohídricos, su masa molecular es relativa. Los lípidos complejos contienen una o más sustancias aparte de ácidos grasos y alcohol. Pueden contener nitrógeno, azufre, fósforo u otra biomolécula con un glúcido. Aquí como ejemplo de lípidos complejos vemos a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Los fosfolípidos
Son ácidos grasos más alcohol más un residuo de ácido fosfórico. A menudo pueden contener una base con nitrógeno. Aquí los glucolípidos están formados por ácido graso más esfinjosina más un carbohidrato. Y hablando de ácidos grasos, hay dos tipos de ácidos grasos, los saturados e insaturados. Mira, cuando hablemos de ácidos grasos, vamos a ver que tiene en su conformación química un extremo metilo terminal, aquí CH3, carbono con 3 hidrógenos. Y el otro extremo, en el otro extremo va a tener un grupo carboxilo. Lo que está de azul es el grupo carboxilo. Los ácidos grasos saturados son los que tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Vemos aquí la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos saturados. Mira, todos tienen enlaces simples. Vemos acá el extremo metilo terminal y el otro extremo, el extremo carboxilo. Pero aquí vemos enlaces simples nada más. En cambio, los ácidos grasos insaturados tienen en su cadena hidrocarbonada al menos un enlace doble. Pueden tener más enlaces dobles, sí. Al menos un enlace doble. En este caso podemos ver dos enlaces dobles. En esta posición y en la de aquí. ¿Ok? Igual vemos el extremo metilo y el extremo carboxilo. Ahora, los ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente. En cambio, los ácidos grasos insaturados son líquidos a temperatura ambiente. La configuración de doble enlace pueden ser cis o trans. Entonces vamos a ver ácidos grasos cis y ácidos grasos trans. Los ácidos grasos insaturados, en los cuales los dos átomos de hidrógeno del doble enlace están en el mismo lado de la molécula. Mira, los hidrógenos están al mismo lado de la molécula, al mismo lado. Eso tiene una configuración cis. Cuando tiene la configuración trans, cuando los dos átomos de hidrógeno no están al mismo lado, sino que están uno a cada lado del doble enlace. ¿Ok? Entonces se dice que tiene conformación trans. Y que tiene que sea cis o trans. Ahora dirás tú, ya sabes la diferencia. Que las grasas trans se encuentran principalmente en alimentos industrializados que han sido sometidos a hidrogenación con el fin de solidificarlos. Las grasas hidrogenadas se utilizan en comidas rápidas, productos comerciales de pastelería, alimentos procesados y fritos. Son nocivos para el corazón y se asocian con el mayor riesgo de desarrollo de algunos cánceres y también de diabetes tipo 2. Si has entendido, vas a poder responder las siguientes preguntas. La siguiente estructura, ¿a qué pertenece? Si son ácidos grasos saturados o insaturados, ¿verdad? ¿A cuál configuración pertenece la siguiente estructura? ¿Cuál es el extremo inicial y cuál es el extremo final? ¿Cómo se llama el extremo inicial y el extremo terminal? ¿Qué tipo de ácido graso es el omega 3? Todo referente a los lípidos, ¿verdad? Son preguntitas de los lípidos. Aquí, las proteínas. Tercer grupo de biomoléculas orgánicas. Son biomoléculas formadas por el CHO, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Llevan pequeñas cantidades de fósforo y azufre. Las proteínas, sus unidades básicas de las proteínas son los llamados aminoácidos. Estos aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos. Vamos a ver cómo está conformado un aminoácido. Un aminoácido está conformado por un grupo amino, un grupo carboxilo y la cadena lateral es distinta en cada aminoácido. Determina sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Esta cadena lateral va a ser diferente para cada aminoácido.
Importancia biológica de las proteínas. Son importantes porque forman parte del material de reserva para la producción de energía, como en el caso de la albúmina, que es la proteína del huevo, o de la caseína, que está presente en la leche. Intervienen también en la división celular, como las histonas, que son componentes de los cromosomas. Aquí podemos ver las histonas. Vamos a ver acá tipos de proteínas. Sus ejemplos, su localización o función. Tipos de proteínas. Las enzimas, por ejemplo. Ejemplo de enzimas. Ácido graso sintetado. Su función es catalizar la síntesis de ácidos grasos. Proteínas de reserva. Ejemplo de la ovoalbúmina, que la localizamos en la clara del huevo. Proteínas transportadoras, como la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. Proteínas protectoras en la sangre, como los anticuerpos, que bloquean a sustancias extrañas. Las hormonas, como la insulina, que regula el metabolismo de la glucosa. Proteínas estructurales como el colágeno, que se encuentra en los tendones, cartílagos y pelos. Proteínas contráctiles, como la miosina, que está constituyendo las fibras musculares. Según la estructura de las proteínas, pueden ser primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias. Las proteínas de estructura primaria es la combinación limitada de aminoácidos. Tienen unión peptídica en secuencia. La secundaria y la terciaria, una es de hélice de hoja plegada y la otra es globular o fibrosa. Tienen puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, salinas o electrostáticas. Esa es su conformación. Si hablamos de una estructura de proteína cuaternaria, tiene subunidades iguales y también subunidades distintas. Tiene fuerzas diversas no covalentes por asociación. Los ácidos nucleicos, cuarto grupo de las biomoléculas orgánicas. Son las biomoléculas quinarias porque tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Están formados por las unidades llamadas nucleótidos, que están unidos por enlace fosfodiéster. Entonces los ácidos nucleicos es la unión de muchos nucleótidos, ¿verdad? Unidos por enlace fosfodiéster. Su función de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir información genética. Aquí vamos a ver dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, conformados por nucleótidos. Esto es un nucleótido, mira, aquí puedo ver que tiene un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. En este caso, este azúcar se llama desoxirribosa y se llama desoxirribosa porque pertenece al ácido nucleico llamado ADN. En cambio, en el ácido nucleico llamado ARN voy a encontrar el azúcar llamada ribosa. Ribosa. Aquí el nucleótido, como te iba diciendo, grupo fosfato, azúcar pentosa, base nitrogenada. Estos tres componen un nucleótido. Ahí está, mira aquí, nucleótido. Pero si no tuviera el grupo fosfato, ya no sería un nucleótido, sino que sería un nucleócido. Solo el azúcar pentosa más la base nitrogenada. La base nitrogenada, hay dos tipos de base nitrogenada, las purinas y las pirimidinas o pirimídica. Las bases nitrogenadas purínicas, la adenina y la guanina, y las bases nitrogenadas pirimidínicas, la citosina, timina y uracilo. Según la ley de Chargaff, para el ADN, el número de adeninas es igual al número de timinas y el número de citosinas es igual al número de guaninas. Y para la
la molécula del ARN, el número de adeninas es igual al número de uracilos y el número de citosinas es igual al número de guaninas. Recuerda que en el ADN voy a encontrar timinas, más no en el ARN, solo en el ADN, timinas. Y en el ARN voy a encontrar uracilos. Aquí veo, mira, ese es el ARN, una sola cadena. En el ADN encuentro dos cadenas. En el ARN tengo citosina, guanina, adenina, uracilo. Y en el ADN tengo citosina, guanina, adenina y timina. ¿Ok? Clasificación. Dos tipos de ácidos nucleicos, te dije, ADN y ARN. El ADN es helicoidal, bicatenaria, antiparalela y complementaria. El ARN es lineal, monocatenaria, no complementaria, y hay tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN transferente. El ARN mensajero copia información del ADN y la transporta hasta los ribosomas. El ARN ribosómico se asocia a proteínas y forma los ribosomas. El ARN de transferencia se une a aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Bueno, jóvenes, hemos terminado. Espero que les haya gustado el tema y hayan entendido. Gracias.